Sean muy bienvenidos, queridos estudiantes. Soy el profesor Ariel Astorga. Estamos viendo procesos de fresado. Gracias a la primera guía y a su trabajo, también al desarrollo que ustedes han hecho en Sambic, hemos podido comprender distintas cosas. Retomando un poco, hablando de los procesos de fresado, ya sabemos, lo podemos entender como todo aquel proceso de algún mecanizado donde se arranquen virutas mediante una herramienta de forma circular que tiene múltiples filos y que se llama fresa. El movimiento principal de corte es circular y lo realiza la fresa al girar sobre su propio eje, en diferencia que el torno. Los movimientos de avance, profundidad y aproximación en principio los realiza la pieza a la que se mecaniza. Sabemos además que tenemos distintos tipos de fresado, entre los cuales tenemos fresado cilíndrico, fresado frontal, fresado en escuadra, etc. Además sabemos que según el movimiento o el giro de la fresa con respecto al movimiento de avance de la máquina, podríamos tener fresado en oposición o contramarcha y fresado en concordancia a favor del avance, sabiendo que este último también sería el más recomendable en algún trabajo de mecanizado. El día de hoy quería comentarles respecto a los tipos de fresas que existen y a las partes de la máquina fresadora. Si bien es cierto, lo pudimos ver de alguna forma superficial en la primera guía, ahora lo vamos a especificar para que usted pueda conocer cuáles son los tipos de fresa y cuáles son las partes de la fresa. Para eso vamos a tener que sacar este video bonito que está acá para poder mostrarle distintos tipos de imágenes donde ustedes van a poder ir representando gráficamente lo que yo le estoy diciendo. Y aquí está. Bueno, ahí tenemos una imagen de una fresa. Lamentablemente cuando usted llegue al ámbito profesional, ¿cierto? Y cuando se enfrente a una de estas máquinas, jamás va a poder verlo así. Aquí la intención era poder ir demostrando que hay distintos tipos de partes, pero sabemos que es bastante inútil poder realizar un trabajo de esta forma, incluso ni siquiera se lograría entender. Pero como tenemos también recursos tecnológicos y el dibujo del profesor no va a ser suficiente, vamos a utilizarlo en una fresa normal. Bueno, ahí como ustedes pueden ver. Y si la vemos así, se nos puede resultar un poco más complicado incluso, porque puede comenzar a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así un sinfín de partes que a nosotros no nos va a servir poder verlo de esa forma. Así que vamos a comenzar viéndolas de a una. Comenzamos con la primera, que es base o zócalo, como ustedes pueden ver, en la que aloja a la máquina completa, pero también se puede apreciar que es donde se ubica el depósito de refrigerante. Por lo tanto, en su interior va a tener una bomba y también un punto de drenaje para poder realizar todo el proceso como corresponde. Luego viene el bastidor. Ustedes pueden ver que ahí aparece más de una indicación, más de una flecha, porque también es conocido como el cuerpo de la máquina. El cuerpo bastidor tiene la forma de una columna y se apoya sobre la base, o ambas forman parte de la misma pieza. Habitualmente la base y la columna son de fundición aliada y estabilizada para poder tener la rigidez que necesita. La columna tiene en la parte frontal, que yo le estoy indicando acá, en esa parte frontal tiene unas guías templadas y rectificadas para el movimiento de la consola. La consola corresponde a este elemento que está acá, que también recibe el nombre de ménsula o consola. Ese es el elemento que se llama así a todo este cuerpo vertical, el cual aloja el carro transversal. En la parte superior se pueden apreciar unas guías. Estas guías están perfectamente perpendiculares con la que sirven del soporte al carro transversal. La subida y la bajada de la ménsula se logra a través de un husillo telescópico que se ajusta a la tuerca atornillada a la base de la... Luego viene el carro transversal, que es este elemento que ustedes lo pueden ver desde acá, ese elemento que va ahí hasta el final, donde toda esta mesa que está acá arriba se va a mover a lo largo del carro transversal. Ustedes muchas veces lo han utilizado. Lo que han utilizado ha sido la manilla del carro transversal. Ustedes han movido una de estas manillas y esa mesa ustedes han podido apreciar que se mueve desde un lado para otro. El carro transversal se apoya y puede deslizarse por las guías horizontales de la ménsula por medio de esas guías. El mecanismo de avance del carro recibe el movimiento de la caja de avance y a través de este o directamente de la ménsula se transmite a la mesa. Seguimos ahora con la mesa. La mesa es el elemento que prácticamente soporta a la pieza a mecanizar. Tiene una superficie ranurada sobre la cual se sujeta directamente la pieza o si no alguna prensa para tomar la pieza a mecanizar. La mesa se apoya sobre dos carros que permiten el movimiento longitudinal. El movimiento longitudinal corresponde a ese movimiento
y el movimiento transversal, que fue el que yo le mencioné delante. Otro elemento importante corresponde a la caja de velocidades. La función de este elemento es poder entregar distinta cantidad de revoluciones por minuto al husillo principal. ¿Cuál es el husillo principal? Este que está acá en este lugar. A lo mejor no se les suele hacer tan común porque ustedes han trabajado en su gran mayoría con fresas que están adaptadas de forma vertical, o sea que el husillo no lo encuentran de esa forma, sino que lo encuentran en posición a 90 grados respecto a esa figura que se puede apreciar ahí, es decir, el husillo hacia abajo con la herramienta. Y por último, en la sección de componentes de la máquina fresadora podemos encontrar el puente. Ese es el elemento que se aloja acá en voladizo sobre el cuerpo de la máquina. Tiene la función de alojar, en este caso, estas lunetas. En esta se apoya el eje porta herramientas, que puede ser de distintos diámetros. Esto para una función de una fresa de forma horizontal. También se le entrega otra función para soportar el cabezal de una fresa. Muchos de estos en la parte superior cuentan con un perno de cáncamo. Es un elemento, una especie de argolla de un material bastante sólido y rígido, el cual pueden utilizar para poder transportar la máquina o para poder moverla de un lugar a otro o hacer algún tipo de ajuste ahí en el sector. Bueno, y ahora viene con los tipos de fresadora. Existen distintos tipos de fresadoras según cómo esté ubicado la posición de su eje de trabajo, de su husillo principalmente. Y yo clasifiqué en estas 5. Es necesario decir que esta fresadora omniversal no es una fresa que se utilice hoy en día, se utilice mucho, ya que ha sido dejada atrás porque sus procedimientos han logrado suplirse a través de mecanizados CNC. Pero sí es necesario destacarla por su nivel en la historia. La verdad que es una fresa que aportó bastante en su momento y por eso quise mencionarla. Incluso la imagen que ustedes ven referencial ahora en este momento corresponde a una fresadora omniversal. Fresadora horizontal. ¿Ustedes la podrían reconocer? ¿Algún grupo de trabajo puede haber pasado por ahí? Incluso tiene este mismo color, la fresadora número 2, que le llamo yo cuando estamos en el taller, corresponde a una fresadora horizontal. Utiliza fresas cilíndricas que se montan sobre el eje horizontal, accionado por un cabezal de la máquina. Aquí está el eje horizontal, esto que está acá, aquí hay un árbol, aquí debería existir el eje horizontal de trabajo. El cabezal de la máquina es apoyado por un extremo sobre dicho cabezal y por otro sobre el rodamiento situado en el puente deslizante llamado carnero. En este momento aquí esta máquina no tiene un árbol montado de un eje de árbol, pero ustedes lo han visto en la realidad que aquí tiene un elemento y tiene una superficie robusta. Incluso varias veces me han preguntado para qué sirve. Esta máquina permite realizar principalmente trabajos de ranurado con diferentes perfiles y forma de las ranuras, como por ejemplo un engranaje. Seguimos con la fresadora vertical. Es una fresadora cuyo eje del husillo está orientado verticalmente perpendicular a la mesa de trabajo. Es decir, si esta es la mesa de trabajo, el eje de husillo está en forma perpendicular, como se puede apreciar aquí de esta forma. Las fresas de corte se montan en el husillo y giran sobre su eje. En general puede desplazarse verticalmente, bien el husillo o bien la mesa, lo que permite profundizar el corte. Una fresadora universal, era la que estábamos viendo en los ejemplos anteriores, corresponde a una fresadora que tiene un husillo principal para el acoplamiento de ejes portaherramientas horizontales y también un cabezal que se acopla a dicho husillo y se convierte la máquina en una fresadora vertical, es decir, tiene ambas funciones, donde yo podría utilizar la forma de trabajo horizontal a través de este eje, ¿cierto? De este eje de portaherramientas, o si no podría habilitar un cabezal donde el husillo quedara perpendicular con la mesa para que pudiera trabajarse de forma vertical. Su ámbito de aplicación está limitado principalmente por el costo y por el tamaño de las piezas que se pueden trabajar. Esa es su limitación. Y aquí tenemos la famosa fresadora universal. Es muy semejante a la fresadora plana horizontal, pero por su forma es mucho más versátil. Incluso aquí se puede ver que tiene mucha más variedad, porque permite realizar muchos más tipos de trabajo. Esto se debe a sus accesorios especiales: cabezal universal de corte de eje de la puerta. La mesa se puede mover en cualquier eje, X, Y o Z. Puede someterse a rotaciones a sentido horario y al revés.
Esto ofrece la movilidad de la pieza de cualquier forma deseada. Y por último, fresadoras CNC básicamente son muy similares a las fresadoras convencionales y poseen las mismas partes móviles. Sin embargo, no presentan palancas ni manivelas para accionar estas partes, sino una pantalla inserta en el panel repleto de controles y una caja metálica donde se alojan los componentes eléctricos y electrónicos que regulan el funcionamiento de motores destinados a efectuar el mismo trabajo que hacían las palancas y manivelas de las viejas máquinas, pero ahora de una forma más efectiva, con mayor precisión y en mucho menor tiempo. Bueno, eso ha sido la explicación del video, espero que pueda haber quedado claro. Ante cualquier cosa no duden en consultar, tienen mi WhatsApp, pueden preguntar 1, 2, 3, 4, 5 o las veces que ustedes quieran y estimen conveniente. Espero que estén bien junto a su familia y mucha salud.